calor es sofocante, una ola seca y abrasadora que quema los pulmones con cada respiración desesperada. El humo, denso y ácido, ahoga las estrechas calles, pintando el cielo preamanecer de un naranja infernal. Desde los muelles, donde las llamas devoran los cascos de los barcos, un incendio aún más aterrador se apodera, consumiendo los enormes almacenes de papiro. El aire se llena con el sonido crujiente y desgarrador de la pergamino, a medida que generaciones enteras de pensamiento, descubrimiento e imaginación se reducen a cenizas. Los escribas y eruditos, con los rostros manchados de hollín y lágrimas, se apresuran en un intento vano por rescatar lo que pueden, con las manos quemadas por los rollos demasiado calientes para tocar. El olor a papiro quemado, un perfume dulce y nauseabundo, cuelga pesado, un marcador permanente de destrucción. Cada rollo, un testimonio de la curiosidad humana, se enrolla hacia adentro, se vuelve negro y se desintegra en una nube de polvo iridiscente, perdido para siempre en la voraz boca del fuego. Los colores vibrantes de los textos iluminados parpadean y mueren, convirtiéndose en meros fantasmas contra la oscuridad que se avecina. El pánico se apodera de la ciudad a medida que el corazón intelectual del mundo antiguo comienza a desfallecer, pulso por pulso agonizante. Los gritos de desesperación son tragados por el rugido del infierno, un sonido que promete no solo destrucción, sino la obliteración total de la sabiduría acumulada. ¿Qué fuerza podría desencadenar un golpe tan devastador, extinguiendo la luz del conocimiento con tal finalidad despiadada? Pero para comprender verdaderamente la tragedia de ese momento, debemos retroceder, regresar a una época antes de las llamas, antes de la decadencia, a una era en la que Alejandría brillaba como el faro intelectual indiscutible. Imagina, si puedes, la ciudad portuaria bulliciosa alrededor del 250 AC. El aire zumba con el barullo polígloto de los mercaderes, filósofos y marineros de todo el mundo conocido. El faro de Alejandría, una de las 7 maravillas, perfora el cielo, su faro guiando barcos cargados no solo de mercancías, sino de conocimientos rollos destinados a la joya de la corona de la ciudad. La vida aquí no se trataba solo de comercio, se trataba de la búsqueda ilimitada de comprensión. Los eruditos de Grecia, Egipto, Persia y más allá se mezclaban en los patios sombreados del museo, el santuario de las musas que albergaba la gran biblioteca. Debatían la geometría euclidiana, trazaban los cielos con Hiparco y discutían la circunferencia de la Tierra con Eratóstenes, cuyos cálculos precisos estaban asombrosamente cerca de las mediciones modernas. La ciudad era un laboratorio vivo y respirante de ideas, un testimonio del potencial humano cuando la curiosidad y el mecenazgo convergen. La gente vivía sus vidas bajo la sombra benevolente de la investigación intelectual, creyendo que el futuro era suyo para trazar, una a una, las copias painstaking de los rollos. El ambiente era vibrante, un fermento intelectual sin igual, un testimonio verdaderamente notable del esfuerzo humano. Este era un mundo que creía verdaderamente en el poder de la palabra escrita, una creencia que pronto sería puesta a prueba de la manera más brutal imaginable. El génesis de esta potencia intelectual sin parangón se encuentra en la ambición de una sola dinastía, los Ptolomeos. Tras la muerte de Alejandro Magno en el 323 AC, su vasto imperio se fracturó y Egipto cayó en manos de su general Ptolomeo I Sóter. Fue Ptolomeo I, al reconocer la importancia estratégica del conocimiento y la cultura, quien sentó las bases del museo y, por extensión, de la biblioteca. Su hijo, Ptolomeo II Filadelfo, quien reinó desde el 283 hasta el 246 AC, expandió dramáticamente esta visión, transformando la biblioteca en una institución casi mítica. Su objetivo era audaz, recopilar cada libro escrito traducido al griego. Se enviaron agentes por todo el Mediterráneo, comprando, prestando y a veces adquiriendo por la fuerza rollos. Cada barco que entraba en el puerto de Alejandría era registrado en busca de textos, que luego se copiaban, con el original a veces conservado por la biblioteca y una copia devuelta al propietario. Esta estrategia de adquisición implacable amasó una colección asombrosa, estimada por algunas fuentes antiguas en hasta 500, 000 o 700, 000 rollos. Dentro de sus salas sagradas, mentes como Euclides formalizaron la geometría, Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra y diseñó mapas sofisticados, e Hiparco pionero de la trigonometría y la astronomía, creando el primer catálogo estelar integrado. Estos no eran solo eruditos, eran los titanes intelectuales de su época, impulsados por una patronal real casi ilimitada.
La biblioteca era más que un edificio. Era un testimonio de la creencia de que el conocimiento era poder, riqueza y la base misma de la civilización. Este gran experimento, sin embargo, se construyó sobre un suelo político cada vez más inestable, una fragilidad que inevitablemente desafiaría sus ideales elevados. Incluso en medio de este esplendor intelectual, comenzaron a surgir las primeras grietas de inestabilidad a través de la dinastía Ptolomea, las primeras fisuras sutiles en el edificio aparentemente indestructible. A fines del siglo II a.C., el fervor inicial por la preservación del conocimiento comenzó a disminuir. La patronal real, una vez tan generosa y constante, se volvió esporádica, enredada en las arenas movedizas de las luchas dinásticas, asesinatos y disputas por el poder. Considera el reinado de Ptolomeo VIII Fisco, quien gobernó gran parte del siglo II a.C., un período notorio por su brutalidad y regresión intelectual. Expulsó a numerosos eruditos de Alejandría en el 145 a.C., una purga que dispersó algunas de las mentes más destacadas de la biblioteca por el mundo helenístico, exportando esencialmente el capital intelectual que la ciudad había acumulado con tanto esfuerzo. Esto fue más que un simple movimiento político. Fue una señal clara de que el valor otorgado a la erudición pura estaba disminuyendo, reemplazado por un pragmatismo despiadado. La biblioteca, una vez un santuario sagrado, comenzó a sentir el aliento helado de la interferencia política. Imagina a un respetado bibliotecario, tal vez un hombre llamado Aristarco de Samotracia, el último bibliotecario, jefe registrado, viendo sus solicitudes de nuevas adquisiciones retrasadas, su personal reducido y su colección cuidadosamente curada vista con indiferencia, sino con sospecha, por la élite gobernante. Fue un cambio sutil, fácilmente desestimado como una austeridad fiscal temporal, pero representó una erosión fundamental del propósito y la seguridad de la biblioteca. Esto no era aún destrucción, pero un preludio helador, insinuando una vulnerabilidad que pronto sería brutalmente explotada. Las grietas sutiles de la negligencia se escalaron hasta convertirse en un terremoto de destrucción con la llegada del general más ambicioso de Roma. En el 48 a.C., Julio César, involucrado en la guerra de Alejandría para apoyar a Cleopatra contra su hermano Ptolomeo XIII, encontró a sus fuerzas asediadas en el puerto de la ciudad. Atrapado y superado en número, César ordenó que sus barcos fueran incendiados para evitar que cayeran en manos enemigas. Este acto de desesperación táctica desencadenó una tragedia mucho mayor. Los incendios, alimentados por los vientos, se extendieron rápidamente desde los barcos hasta los muelles adyacentes, y luego a los enormes almacenes situados cerca del puerto. Estos no eran solo cualquier tipo de almacén. Se sabía que contenían una parte significativa de la colección de la biblioteca, potencialmente decenas de miles de rollos. Los historiadores antiguos como Plutarco y Dion Casio relatan este evento, aunque sus cifras varían ampliamente. Séneca, en particular, cita la pérdida de 40,000 rollos en este incidente. Mientras que algunos eruditos modernos argumentan que esto no fue la biblioteca principal en sí, sino un almacenamiento auxiliar, el simple volumen de conocimiento perdido es un hecho que hace que el estómago se contraiga. Imagina el horror, el caos organizado de los muelles, los gritos de los soldados, los esfuerzos desesperados por contener un fuego que simplemente no podría ser dominado. La propiedad intelectual invaluable, acumulada durante siglos, fue consumida no por una intención maliciosa directa, sino por el daño colateral de un conflicto brutal extranjero. Esto fue el primer golpe mayor, una premonición escalofriante de cómo fácilmente la encarnación física de la sabiduría humana podría ser reducida a cenizas. El mundo acababa de presenciar un acto de vandalismo intelectual sin precedentes, aunque accidental, pero no sería el último. Después de la partida de César y la consolidación del poder de Cleopatra, surge una anécdota curiosa que, a primera vista, parece hablar de restauración y revolución intelectual, pero que al examinarla más de cerca solo sirve para resaltar la verdadera magnitud del daño anterior. Marco Antonio, en un gesto extravagante de afecto y alianza política, presuntamente regaló a Cleopatra una biblioteca de 200,000 rollos, tomados de la gran biblioteca de Pérgamo, un centro intelectual rival en Asia Menor. Este regalo fue un intento de reabastecer la colección agotada de Alejandría. En la superficie parece ser un acto generoso, un reconocimiento de la gloria anterior de la biblioteca y un esfuerzo concertado por reconstruirla.
Sin embargo, la propia necesidad de una transferencia masiva como esta habla por sí sola. Si solo una pequeña colección o un anexo de desbordamiento había sido afectado por el fuego de César, como algunos apologistas afirman, ¿por qué se requeriría un regalo de tal magnitud? Este gesto implica que la pérdida fue mucho más significativa de lo que se reconoció inicialmente, quizás incluso lo suficientemente catastrófica como para necesitar saquear otra gran biblioteca solo para recuperar parcialmente. Además, el acto en sí reenmarca la naturaleza de la propiedad intelectual. En lugar de la colección y la creación apasionadas, se convirtió en un acto de adquisición territorial y maniobras políticas. La reverencia por el conocimiento permaneció, pero el contexto había cambiado, revelando una verdad inquietante sobre las vulnerabilidades de la biblioteca. La idea de que el conocimiento podría ser transferido tan fácilmente o incluso tomado por la fuerza, sugiere que su valor inherente ahora estaba subordinado a la voluntad política. Algo no encaja cuando un gesto de restauración involucra un acto de saqueo literario tan masivo. Durante siglos, la narrativa popular de la destrucción de la Biblioteca de Alejandría ha estado dominada por un evento singular y dramático, el fuego accidental de César, o tal vez un acto más deliberado más tarde. Todo apuntaba en una dirección, un incendio catastrófico que eliminó la mayor colección de la humanidad de un solo golpe. Pero entonces, a medida que la investigación histórica moderna se profundizó y los eruditos reexaminaron minuciosamente los textos antiguos fragmentados, surgió una imagen mucho más compleja y, francamente, más inquietante. La revelación no fue de un gran incendio, sino de múltiples incendios pequeños y sigilosos, tanto literales como metafóricos, que consumieron la biblioteca no en un solo estallido dramático, sino a lo largo de los siglos. Esto no fue una ejecución rápida y limpia, sino un desmembramiento prolongado y agonizante. La tragedia romántica de un solo incendio da paso a la realidad aterradora de un declive lento y sigiloso, una muerte por 1000 cortes en lugar de un solo golpe fatal. No hubo un solo culpable, no una fecha precisa, no un villano fácilmente definible. En cambio, fue una cascada de negligencia, maniobras políticas, fanatismo religioso y dificultades económicas que gradualmente erosionaron los cimientos de la institución. Esta comprensión fundamental cambia nuestro enfoque del evento dramático, singular al de las fuerzas implacables e incrementales que pueden desmantelar incluso los logros humanos más monumentales. La narrativa de la tragedia súbita da paso a la realidad aterradora de la vulnerabilidad sistémica, transformando nuestra comprensión de la pérdida. Esto no fue un punto de inflexión, sino una expiración prolongada, que sugiere una verdad mucho más inquietante sobre la fragilidad del conocimiento en sí. Lo que la perspectiva de múltiples incendios revela en realidad es una narrativa más profunda y más insidiosa que cualquier evento catastrófico singular. El declive de la biblioteca no se trataba solo de llamas. Se trataba del impacto insidioso de los regímenes políticos cambiantes, los recursos disminuidos y quizás más poderosamente los valores culturales cambiantes. Después de la conquista de Roma, el estatus de Alejandría como centro intelectual preeminente comenzó a disminuir. Los emperadores en Roma a menudo veían el estatus único de la biblioteca con sospecha, desviando fondos e influencia lejos de ella. Luego vino el auge del cristianismo. Lo que comenzó como una pequeña secta perseguida creció hasta convertirse en la religión dominante del Imperio Romano, trayendo consigo una intolerancia hacia el conocimiento y la filosofía pagana. Los textos considerados heréticos o contrarios a la doctrina cristiana fueron suprimidos o destruidos activamente. El Serapeo, una biblioteca hija de la Gran Biblioteca, que albergaba una colección sustancial, fue famosamente destruido en el 391 CE bajo el decreto del emperador Teodosio y, orquestado por el patriarca Teófilo de Alejandría. Esto no fue un accidente, fue un acto deliberado de destrucción cultural impulsado por el fanatismo religioso. Imagina a eruditos como Teón de Alejandría, un matemático y astrónomo que floreció en el siglo IV CE, o su hija Hipatia, luchando por mantener un fragmento de la tradición intelectual en un entorno cada vez más hostil. El costo y el esfuerzo requeridos para mantener cientos de miles de rollos de papiro que son frágiles y propensos a la decadencia, necesitando recopiar constantemente en vitela más duradera, pero costosa, se convirtieron en una carga insuperable sin el mecenazgo real. Nadie habla del bibliotecario que no podía permitirse el lujo de comprar nuevos papiros, o del copista cuyo salario fue recortado,
o de las estanterías que se estaban desmoronando y no se reparaban. Este fue un declive lento y agotador, una hambruna intelectual que vació la biblioteca desde dentro, mucho antes de cualquier acto final y dramático simbólico. Aunque no se puede vincular a ninguna persona en particular con el momento de la destrucción final de la biblioteca, la historia de Hipatia ilustra vívidamente el costo humano aterrador de la decadencia intelectual de Alejandría y el auge de la intolerancia. Nacida alrededor del 350-370 CE, Hipatia fue una filósofa, astrónoma y matemática extraordinaria, hija de Teón de Alejandría, el último director conocido de la comunidad académica de la biblioteca. Enseñó en la escuela neoplatónica de Alejandría, atrayendo a estudiantes de todo el imperio romano cristianos, paganos y judíos por igual. Hipatia representaba la esencia misma de la misión original de la biblioteca: la búsqueda del conocimiento, la investigación racional y el debate abierto. Era un faro de libertad intelectual en una ciudad cada vez más consumida por la lucha religiosa y el dogma político. Sus lecciones públicas y sus investigaciones académicas, sin embargo, la convirtieron en un objetivo. En marzo de 415 CE, a los 45-65 años, fue brutalmente asesinada por una turba de fanáticos cristianos, que la arrastraron de su carruaje, la despojaron de su ropa, la desollaron con conchas de ostra y quemaron sus restos. Este acto horrible, orquestado con la aprobación implícita del patriarca Cirilo de Alejandría, no fue solo el asesinato de una mujer, fue la ejecución simbólica de una tradición intelectual entera. La muerte de Hipatia marcó el fin definitivo de Alejandría como centro de erudición pagana y pluralista. Sus estudiantes se dispersaron, sus obras se perdieron o se suprimieron, y la luz de la investigación racional que había ardido con tanta intensidad durante siglos se extinguió. Lo que se perdió no fue solo una mente, sino el espíritu mismo del discurso intelectual abierto que la biblioteca había encarnado. El costo humano aquí es incalculable, un recordatorio sombrío de que la destrucción del conocimiento a menudo está precedida por la supresión de aquellos que se atreven a buscarlo. Con una pérdida tan monumental, quizás no sea sorprendente que la historia de la destrucción de la biblioteca se convirtiera en un campo de batalla de narrativas en competencia, cada una ansiosa por desviar la culpa y establecer una posición moral. Lo que se ocultó, se negó o se oscureció deliberadamente fueron las verdades complejas e incómodas, reemplazadas por ficciones políticas y religiosas convenientes. Durante siglos, las diversas facciones tuvieron sus propios chivos expiatorios. Algunos historiadores romanos, ansiosos por absolver a César, minimizaron el daño del incendio. Más tarde, los cristianos, después de ascender al poder, a menudo señalaron con el dedo a la violencia pagana o a los emperadores romanos anteriores, negando su propio papel significativo en la supresión del conocimiento pagano y la destrucción del Serapeo. Luego surgió el mito de la conquista musulmana. Una leyenda ampliamente difundida, aunque no verificada, afirmaba que cuando Amr ibn Alas conquistó Alejandría en 642 CE, el califa Umar ordenó que los libros de la biblioteca se quemaran, diciendo: si estos libros están de acuerdo con el Corán, son superfluos y no necesitan ser preservados, y si estos libros se oponen al Corán, son malvados y deben ser destruidos. Esta narrativa, que en gran parte apareció siglos después del evento, se convirtió en una herramienta poderosa para el sentimiento antiislámico. Cada grupo se benefició de estas historias simples y claras. César evitó ser recordado como un destructor del conocimiento, los cristianos legitimaron su dominio cultural y los poderes europeos posteriores demonizaron a sus adversarios islámicos. El silencio sobre el declive prolongado y gradual y la culpabilidad compartida a lo largo de los siglos fue ensordecedor. La verdad era demasiado complicada, demasiado compleja y demasiado condenatoria para que cualquier grupo la asumiera por completo. Esta elaborada red de desvío de culpa creó una niebla histórica, asegurando que la naturaleza verdadera y multifacética de la destrucción de la biblioteca permaneciera envuelta en misterio. En ausencia de registros históricos definitivos, los investigadores modernos, arqueólogos, clasicistas y expertos textuales han recurrido a los susurros fragmentados dejados en el registro histórico y geológico. Su minucioso trabajo ha buscado desentrañar las capas de mito y propaganda, buscando evidencia tangible del destino de la biblioteca. Las excavaciones arqueológicas en Alejandría, particularmente alrededor del área de Com el Dikka y el sitio del antiguo Serapeo, han arrojado pistas tentadoras.
Si bien la ubicación exacta de la gran biblioteca en sí sigue siendo esquiva, se han desenterrado posibles restos de colecciones subsidiarias, salas de conferencias y cuarteles académicos, pintando una imagen de un vibrante campus intelectual que una vez se extendió por la ciudad. Eruditos como Luciano Canfora, a través de un meticuloso análisis comparativo de autores antiguos como Estrabón, Plutarco y Amiano Marcelino, han deconstruido meticulosamente las narrativas contrapuestas, buscando inconsistencias y detalles pasados por alto. Escudriñan cada mención de la biblioteca, cada referencia a su contenido o su destrucción, cruzándolas con eventos políticos y cambios religiosos. El enfoque no está en encontrar una única pistola humeante, sino en acumular pequeñas piezas de evidencia que desafían colectivamente las grandes teorías singulares. Por ejemplo, la ausencia completa de cualquier capa arqueológica que muestre una conflagración masiva en toda la ciudad atribuible a un solo evento bajo César, o incluso bajo la conquista musulmana, apoya la teoría del declive gradual. En cambio, lo que emerge son capas de abandono gradual, deterioro estructural y actos de destrucción esporádicos y localizados. Estas investigaciones revelan una erosión intelectual sutil pero persistente, un lento desvanecimiento más que una súbita obliteración, forzándonos a reevaluar cómo entendemos las pérdidas históricas monumentales. La mente humana anhela explicaciones simples para tragedias complejas, y la historia de la Biblioteca de Alejandría no es una excepción. Esta necesidad psicológica dio origen a una serie de respuestas falsas perdurables, aunque en última instancia incompletas, narrativas que apuntan a un único culpable de la destrucción de la biblioteca. Las más persistentes son las teorías que culpan a Julio César, al patriarca Teófilo o a Amr ibn Alas. La teoría del fuego de César, popularizada por figuras como Edward Gibbon, postula que la quema accidental de un almacén de libros durante el asedio de César en el 48 AC fue el evento catastrófico. Si bien una parte de los rollos asterisco, probablemente asterisco, se perdió, la evidencia arqueológica y el análisis textual sugieren que no se trataba de la gran biblioteca en sí, ni fue una destrucción total. Su magnitud fue ciertamente exagerada con el tiempo. Luego está la narrativa que señala al patriarca Teófilo, quien presidió la destrucción del Serapeo en el 391 DC. Este fue sin duda un acto importante de destrucción cultural, borrando una importante biblioteca hija y sus contenidos paganos. Sin embargo, el Serapeo era distinto de la biblioteca principal, y para este momento, la colección de la biblioteca principal ya estaba sustancialmente disminuida. Finalmente, la historia de Amr ibn Alas, el general musulmán que conquistó Alejandría en el 642 DC, y que ordenó la quema de todos los libros, ha sido ampliamente desmentida. Este relato aparece siglos después del hecho y contradice los registros históricos contemporáneos, tanto de fuentes árabes como cristianas, que no mencionan tal decreto o acto. Si bien cada uno de estos eventos implicó alguna pérdida o destrucción de textos, ninguno de ellos explica por sí solo la desaparición completa de la vasta colección de la biblioteca a lo largo de muchos siglos. Estas explicaciones oficiales, aunque dramáticas, no resisten el escrutinio porque simplifican en exceso una tragedia multifacética y prolongada. Proporcionan un villano conveniente, pero oscurecen la verdad mucho más intrincada y perturbadora del fallo sistémico. Tras tamizar las capas de relatos contradictorios, hallazgos arqueológicos y motivaciones políticas, la verdad más cercana sobre la desaparición de la Biblioteca de Alejandría emerge no como un evento único y dramático, sino como un proceso prolongado y agonizante, una muerte por 1000 cortes. La evidencia apunta abrumadoramente a una confluencia de factores, cada uno contribuyendo a la lenta e implacable erosión de esta institución sin igual. Comenzó con la inestabilidad política inicial y el menguante patrocinio real de los últimos Ptolomeos, lo que llevó al abandono y la expulsión de eruditos. Luego vinieron los daños colaterales de conflictos militares, como el asedio de César, que ciertamente destruyó porciones significativas de textos valiosos, aunque no la biblioteca principal en sí. A medida que Alejandría pasó de ser una capital helenística independiente a una ciudad provincial romana, su estatus único como centro intelectual disminuyó y las prioridades de financiación se trasladaron a Roma. El ascenso de la intolerancia religiosa, particularmente con el advenimiento del cristianismo, jugó un papel crucial en la supresión y destrucción de textos e instituciones paganas, culminando en eventos como la destrucción del Serapeo.
El declive económico exacerbó aún más el problema. Los inmensos recursos necesarios para mantener, reparar y volver a copiar cientos de miles de frágiles rollos de papiro simplemente desaparecieron. Sin el celoso compromiso de sus patrocinadores originales y enfrentando una persistente oposición intelectual y religiosa, la biblioteca se marchitó lentamente. Sus rollos no fueron meticulosamente preservados o copiados en pergamino más duradero, fueron dejados a la descomposición, devorados por insectos o simplemente descartados a medida que las prioridades cambiaban. Fue un hambre gradual de recursos, una indiferencia insidiosa y un cambio cultural que se alejó de la búsqueda universal del conocimiento. La biblioteca no se quemó en un día, se desvaneció lentamente a lo largo de siglos, pieza por pieza agonizante. Esta verdad más compleja revela una profunda vulnerabilidad. Incluso los mayores repositorios del conocimiento humano no son inmunes a las fuerzas lentas y corrosivas del tiempo, la política y los cambiantes valores sociales. Hemos navegado las complejas corrientes de la historia, examinado fuegos tanto literales como metafóricos y reconstruido la agonizante y lenta desaparición de la Biblioteca de Alejandría. Pero entre todos los debates sobre fechas, culpables y motivaciones, un hecho permanece, quizás el más perturbador de todos. No es solo que la biblioteca se perdió, sino que nunca sabremos la magnitud total de lo que contenían sus venerables muros, y por lo tanto, lo que fue borrado para siempre de la memoria humana. Imagina, géneros enteros de literatura, ahora completamente desconocidos para nosotros. Tratados médicos que podrían haber acelerado las curas para enfermedades por siglos. Escuelas de pensamiento filosófico que ofrecían caminos alternativos para entender la realidad. Relatos históricos detallados de civilizaciones que ahora son meras notas al pie, si es que se recuerdan. Teoremas matemáticos, observaciones astronómicas y principios de ingeniería que podrían haber impulsado avances tecnológicos mucho antes de lo que realmente ocurrieron. No solo nos faltan libros, nos faltan trayectorias enteras de la evolución intelectual humana. Es un vacío intelectual abismal, un vasto agujero negro en nuestra comprensión colectiva de la antigüedad. Lo que se perdió no es meramente una colección de rollos, sino un universo paralelo de potencial logro y comprensión humanos. Nos queda especular, inferir, lamentar una profunda ausencia, sin comprender jamás verdaderamente el alcance de lo que fue aniquilado. La mayor tragedia no es la quema de un edificio, sino la obliteración de innumerables caminos intelectuales, el silenciamiento de voces que podrían haber guiado a la humanidad por caminos completamente diferentes, quizás más iluminados. La magnitud pura e insondable de ese conocimiento perdido, su impacto potencial en nuestro mundo, hoy sigue siendo el legado más inquietante de la Biblioteca de Alejandría. Es una pérdida que resuena a través de milenios, alterando para siempre el curso del progreso humano de maneras que solo podemos imaginar vagamente. La historia de la Biblioteca de Alejandría es mucho más que una historia de arquitectura antigua y rollos perdidos. Es una saga profunda y de advertencia que resuena profundamente en nuestro mundo moderno. Nos habla del increíble, pero frágil, poder del intelecto humano y las instituciones que construimos para preservarlo. El ascenso de Alejandría a una gloria sin igual demostró la capacidad ilimitada de la humanidad para la curiosidad, la innovación y la colaboración. Su lenta y agonizante caída, sin embargo, sirve como un crudo recordatorio de cuán fácilmente pueden deshacerse tales magníficos logros. La negligencia, la conveniencia política, las dificultades económicas y, particularmente, el fervor destructivo de la intolerancia ideológica y religiosa. Estas son las fuerzas implacables que pueden desmantelar incluso los pilares más robustos del conocimiento. La biblioteca se marchitó no solo por el fuego, sino porque la voluntad de proteger, nutrir y valorar el conocimiento universal disminuyó. Es un testimonio del hecho de que salvaguardar nuestra herencia intelectual compartida requiere vigilancia constante, compromiso inquebrantable y un respeto duradero por las diversas perspectivas. Los ecos de Alejandría nos recuerdan que la lucha por preservar el conocimiento, fomentar la investigación abierta y resistir las fuerzas de la censura y la destrucción, es una batalla continua. El vasto e incognoscible vacío dejado por su pérdida debería impulsarnos a mirar nuestras propias bibliotecas, nuestros propios archivos digitales y nuestro propio compromiso con la educación con un sentido renovado de urgencia.
Las lecciones de Alejandría son atemporales. El conocimiento es poder, pero también es frágil y su supervivencia recae en nuestros hombros colectivos. Si esto te quitó el sueño, suscríbete. Publicamos historia oscura cada semana.